Y ahora os voy a contar una pequeña anécdota, una pequeña aventurilla que me pasó en el puerto siguiente cuando volví de estar embarcado en el Regulus durante varios meses. Os cuento, en la ciudad francesa volvimos a trabajar en el puerto como estibadores y no tardamos mucho en embarcarnos otra vez, pero solo que ahora lo hicimos por separado. Mi hermano fue en un barco grande que hacía la ruta de África Negra, mientras yo conseguía un puesto de ayudante de máquinas en un pequeño barco noruego, el Denec, de 1.200 toneladas. Afortunadamente en el barco había un español de edad media que trabajaba también las máquinas y me ayudó durante unos días en mi trabajo, diciéndome al menos lo que tenía que hacer, pues yo estaba completamente perdido en la sala de máquinas. Increíblemente, el destino de este barco volvió a ser el norte de África. Volví a los puertos de Casablanca y Orán, dirigiéndonos luego a Marsella. Mientras estábamos descargando en esta ciudad, vi un petrolero a no mucha distancia. Ni corto ni perezoso, entré en él y pregunté al capitán si necesitaba gente. Efectivamente estaba cogiendo personal, con lo que dejé el Denec y me enrolé en el petrolero sueco Storo, en calidad también de ayudante de máquinas. Debo aclarar que yo no había visto una máquina en mi vida, y mucho menos de barco. Por otro lado, no entendía ni palabra lo que decían los maquinistas, por lo que mi trabajo a bordo de estos barcos consistía en repetir lo que debía hacer y que me mostraban por señas. El engrase de ciertas partes del barco en sitios poco menos inaccesibles era una de mis más desagradables tareas. Como cosa anecdótica, mencionaré que en uno de los puertos de noche me dejaron de guardia en la sala de máquinas. Yo no tenía ni la más recóndita idea de lo que se suponía que tenía que hacer. Durante algún tiempo los generadores que daban luz seguían rotando sin problemas, pero a medianoche uno de ellos se paró de repente. Me quedé mirándolo durante algún tiempo, esperando que, con los ánimos que yo le transmitía, empezara a andar otra vez solo, pero la cosa no dio resultado. Después de rascarme la cabeza y dar 50 vueltas al enorme motor, buscando inútilmente algún botón que le hiciera funcionar, decidí ir a avisar al jefe de máquinas. Llamé a la puerta de su camarote y como nadie respondía, probé de abrir la puerta y ésta cedió. El lugar estaba bastante oscuro y el buen hombre parecía estar durmiendo, por lo que me atreví a llamarle por su nombre. Esto era todo lo que sabía de él. Pero según se hacían mis oídos al silencio del camarote y mis ojos en la oscuridad, me di cuenta de que el bulto que había en la cama era demasiado grande para ser de una persona solamente, y que, procedentes de ella, salían una serie de sonidos un tanto acompasados que no eran precisamente ronquidos. En ese momento se interrumpieron bruscamente ante la presencia de un intruso, y una cara barbuda irrumpió de entre las sábanas lanzándome una serie de improperios, que aunque no pude entender ni uno solo, comprendí perfectamente que no me estaban dando precisamente la bienvenida. Así que me retiré lo más rápidamente posible, preguntándome preocupado qué es lo que había interrumpido. Que yo supiera, solo había una mujer a bordo, y esta era la mujer del capitán. Aunque yo no lo sabía, este barco podía darse la mano con el Regulus en cuanto a vejez. Por eso lo vería más adelante, eso lo vería más adelante y lo sufriría en mis carnes. Por otra parte, tampoco sabía yo que el joven marinero inglés que se enroló al mismo tiempo que yo y que coincidimos en el consulado sueco para firmar los papeles, jugaría un papel muy decisivo en el futuro de mi vida. Nos hicimos a la mar de vacío en Marsella, camino del Golfo Pérsico. El viaje fue bueno hasta llegar a la altura de Malta en pleno mar Mediterráneo. Allí comenzaron a complicarse las cosas. El enorme motor del petrolero se paró. Por supuesto, yo no tenía idea de qué iba el asunto, pero para mi desgracia no tardé en averiguarlo.
Los grandes cilindros del motor se calentaban a menudo y eso hacía que se fundiera una de las piezas situadas en la cabeza del cilindro. La labor de los maquinistas y sobre todo de los ayudantes de estos, o sea yo, consistía en cambiarla. Y para cambiarla había que subirse encima del motor cuando éste se enfriaba lo suficiente para que los zapatos no se quemaran, es decir, unos 60 grados. Esta operación duraba unas 3 o 4 horas. No era de extrañar que en Burdeos hubiera una docena de vacantes. Los viejos marineros huyen de esta clase de barcos como de la peste. El caso es que entre parada y parada en medio del mar, el barco fue llegando, poco a poco, al canal de Suez. Y mientras tanto hice amistad con el joven Leslie Milban, un joven de mi edad que, como he dicho antes, coincidimos en el consulado sueco. Él era inglés y hablaba un poco de español, y a mi vez hablaba un poco de inglés. En los largos atardeceres del Mediterráneo solíamos juntarnos los dos para charlar. Él me hablaba en castellano y yo lo hacía en inglés, con lo cual nuestras conversaciones eran muy chocantes. Pero lo curioso era que nos entendíamos. Yo le expliqué que procedía de España, de padre inglés y madre española, poseyendo un flamante pasaporte británico, y que me gustaría ir a Inglaterra algún día. Él, por su parte, me dijo que era estudiante de biología en la Universidad de Bristol. Sus padres vivían en Southend y tenían un pequeño negocio en Londres. Cuando le pregunté qué hacía un estudiante en un petrolero sueco rumbo al Golfo Pérsico, me dijo que tenía un espíritu aventurero y que había cruzado toda Francia en autostop aprovechando sus vacaciones de verano. Como se había quedado sin dinero, se había enrolado en el petrolero de Brumet y esperaba estar de vuelta para principios de curso. En aquel barco también había otro tripulante, un tanto atípico. Se llamaba Roger y era medio nicaragüense y medio americano. Según decía, su padre era un hombre de negocios multimillonario. Él tenía doble nacionalidad y hablaba correctamente 6 idiomas. Era lo que se podía llamar un hombre de mundo, de enorme cultura. En cuanto a qué hacía él en el petrolero, nos contó una historia de alguna borrachera durante la cual se había visto envuelto en algún hecho delictivo y optó por desaparecer en Francia, por el método más rápido y sin dejar ningún rastro. Tenía 33 años. Nos hicimos los tres muy amigos y pasamos largos ratos juntos, influenciados por la fácil cháchara de Roger. Decidimos que no merecía la pena seguir mucho tiempo en aquel horrible barco, sufriendo unas temperaturas que cada vez eran más altas. Estamos en agosto y en el Golfo Pérsico sin aire acondicionado. Había que dejar aquel barco lo antes posible. Roger dijo que pediría a su padre que le enviara algún dinero a Adén, donde parecía que nos dirigíamos. El Store se dirigió primero a Nen el Amari, donde cargamos petróleo, soportando unas temperaturas de unos 50 grados en cubierta. Nadie dormía ya en los camarotes. Mientras cargábamos el petróleo, había que bajar cada cierto tiempo por una especie de escalera de mano fija a una pequeña sala para comprobar el buen funcionamiento del motor de extracción de petróleo. Y claro está, los ayudantes de máquinas éramos los encargados de hacerlo. Afortunadamente solo era cuestión de 10 segundos la comprobación. El termómetro que había en la sala marcaba 70 grados centígrados. Al cabo de 2 segundos, el cuerpo comenzaba a hormiguear. Inmediatamente se sentía una sensación como si uno le estuvieran clavando 100 agujas a la vez. Era el momento de subir rápidamente a cubierta si se quería seguir con vida. Por fin, después de 3 días, emprendimos el viaje de vuelta. Ignoro para qué, pero el barco se paró en el ansiado puerto de Adén. Los 3 amigos cogimos todas nuestras pertenencias, todo lo que teníamos lo llevábamos puesto, metimos el pasaporte en el bolsillo y nos fuimos en taxi hasta la ciudad. Curiosamente, el taxista nos siguió toda la tarde, pues quería ser él quien nos llevara de vuelta al barco por la noche. Tratamos de convencerle de que no pensamos volver en él, pero él lógicamente no nos creyó, así que siguió
detrás nuestro hasta que se aburrió. Roche, como no podía ser menos, nos llevó al mejor hotel de la ciudad, el Hilton. En una habitación de ensueño echamos la siesta Leslie y yo, mientras Roche iba a correos para poner un cable a su padre. El dinero, dijo, estaría allí a la mañana siguiente. Curiosamente, Roche no volvió esa noche, pero sí se presentó por la mañana completamente transformado. Llevaba ropa nueva, incluso algún dinero en el bolsillo. Había estado toda la noche en una fiesta en el consulado americano y todo lo que llevaba se lo había proporcionado el cónsul de su país. No había duda que las cosas marchaban bien. Ahora contamos con la amistad nada menos que del cónsul americano. Pasó todo el día entre frecuentes idas a correos para verificar si había llegado el dinero, pero este no aparecía. Para la tarde ya estábamos un poco inquietos, al menos Leslie y yo. Rocha nos aconsejó que lo mejor sería que pasáramos la noche en la playa, al menos hasta que llegara el dinero y pudiéramos pagar el hotel. Así pues, pasamos en un soplo de lujo del Hilton hasta la tristeza de dormir bajo las estrellas. Como no se podía decir que fuese muy seguro el dormir rodeado de árabes en una playa de Adén, hicimos turnos de vigilancia, sosteniendo el centinela una navajita que yo tenía en el bolsillo como única arma defensiva. Afortunadamente, aparte de algún moreador que se acercó furtivamente un par de veces esa noche, al día siguiente amaneció sin novedad. Sin afeitar y desgreñidos, estuvimos deambulando por la ciudad en espera del dinero de Roche, pero este tampoco llegó ese día, ni al día siguiente, ni al otro. Algo había que hacer. El poco dinero que llevábamos encima se estaba agotando. Dentro de poco no teníamos ni para comer. La solución estaba en acudir al consulado sueco en busca de ayuda, ya que el barco era de esa nacionalidad. La historia sería, por supuesto, que habíamos perdido el barco. El cónsul sueco estaba esperando nuestra visita, pues ya había sido informado por el capitán del Store que 3 marinos no habían embarcado. Ni qué decir tiene que no le hizo mucha gracia el oír nuestra pequeña mentira. Por lo visto, ya tenía pensado lo que hacer con nosotros, pues no tardó en coger el teléfono y al cabo de un rato apareció un jeep con la policía nativa. Recordemos que Adén en aquella época era protectorado británico. Vamos a dar por terminada aquí la narración de esta pequeña historia y seguiremos el próximo día. Recordar que podéis encontrarme en mi página web, en mi Facebook y también por teléfono. La página web, por supuesto, es edwardroset.com y el teléfono con el cual suelo estar por las mañanas es 943-64-2834. Y nada más por hoy. Un saludo a todos.